Hola, mi nombre es Brandon Alexis Prado Castro con el número de control 190-51-178. Este video pertenece a la materia de Administración de Base de Datos impartida por el ingeniero José Gallegos Martínez. En esta ocasión estaremos viendo el tema de respaldo y recuperación de la base de datos en nuestro software de SAP SQL Anywhere o Sybase en su versión 17. Bueno, primeramente estaremos viendo algunos de los tipos de respaldo que existen en una base de datos. En primera instancia se encuentra el respaldo frío o cold backup, a su vez también conocido como copia de seguridad fuera de línea. Y esta consiste en hacer una copia de la base de datos en la cual esta misma estará fuera de línea y por lo tanto no se podrá acceder a la actualización. Sin embargo, en una copia de seguridad en frío implica tiempo de inactividad, por lo que los usuarios no podrán acceder a la base de datos durante el respaldo. Por otro lado se encuentra la copia de seguridad en caliente, y esta nos puede proporcionar una alternativa al respaldo en frío, ya que se puede realizar una copia de seguridad incluso cuando los usuarios acceden a la base de datos. Pero si los datos se alteran durante la copia de seguridad pueden ser inconsistentes. Además puede afectar el rendimiento de la base de datos porque utiliza recursos informáticos. Bueno, y también se encuentran los respaldos incrementales, y este solo copia los datos que han variado desde la última operación del backup de cualquier tipo. Se suele utilizar la hora y fecha de modificación estampada en los archivos, comparándola con la hora y fecha de la última copia de seguridad. Bueno, una vez que entendimos lo anterior, podemos proceder con lo siguiente. Para ello procedemos a abrir el software de SQL Central, el cual es el ejecutable de nuestro software de SQL Anywhere. Bueno, una vez que se haya abierto nuestro software, procedemos a entrar en el apartado de SQL Anywhere. Y con ello nos conectamos a la base de datos de fraccionamiento. Para esto nos dirigimos a la parte superior en conexiones y nos conectamos en SQL Anywhere. En User ID entraremos como usuario DBA, en la contraseña es DBA en letras minúsculas. Posteriormente deberemos de especificar a qué base de datos nos queremos conectar. En este caso seleccionamos la opción de iniciar y conectar con una base de datos que se encuentra en esta computadora. Después seleccionamos el archivo donde se encuentra nuestra base de datos. En este caso se encuentra en escritorio, en la carpeta de BD fraccionamiento, y seleccionamos el archivo y simplemente le damos en conectar. Bueno, y a continuación vamos a ver las tablas que contiene esta base de datos de fraccionamiento. Para ello nos vamos en el apartado de Tables. Y como podemos observar, aquí se encuentran todas las tablas que conforman esta base de datos. Bueno, una vez que vimos la estructura de nuestra base de datos, podemos proceder al siguiente apartado, el cual es el respaldo y recuperación de nuestra base de datos en SAP SQL Anywhere. Sin embargo, hay que destacar un punto muy importante, ya que para hacer este procedimiento existen dos opciones. Una es por medio del asistente que nos brinda el software de SQL Central, y otra es por medio de sentencias en la ventana interactiva de SQL. En este caso, primero lo haremos por medio del asistente, y después por el otro método de sentencias SQL. Bueno, para ello vamos a comenzar con el procedimiento por medio del asistente. Para ello primeramente deberemos de estar conectados a la base de datos a la cual le queremos hacer el respaldo, en este caso es fraccionamiento. Después nos dirigimos a la ventana de SQL Central, en el apartado de Tools, y seleccionamos la tercera opción, el cual nos dice de crear un archivo de respaldo de nuestra base de datos. Posteriormente se nos abrirá el siguiente asistente. Este mismo nos explicará brevemente de que deberemos de estar conectados a la base de datos, como lo hicimos anteriormente. Para ello simplemente le damos en Next para continuar. Posteriormente deberemos de seleccionar la base de datos que se encuentra en ejecución y a la cual le queremos hacer un respaldo. En dado caso que se encuentren más bases de datos activas en este momento, estas se mostrarán en forma de lista. Sin embargo, como en este momento solo se encuentra en ejecución la base de datos de fraccionamiento, solamente se muestra esta. Por lo tanto la seleccionamos y le damos en Next para continuar. Posteriormente deberemos de seleccionar la ubicación de conveniencia para guardar el respaldo de nuestra base de datos de fraccionamiento. En este caso se va a guardar en el escritorio en la carpeta de Backup BD y le debemos de asignar un nombre. En este caso va a ser fraccionamiento BK, donde BK será alusión de que se trata del backup y simplemente le damos en guardar.
Dejamos habilitado el campo de eliminación de páginas libres y simplemente le damos en Next para continuar. Posteriormente el asistente nos preguntará que si queremos agregar un comentario a este archivo de respaldo. Este paso es opcional. Para ello simplemente le doy en Next para continuar. Automáticamente el asistente nos creará una sentencia de SQL. Esta misma la podremos usar más adelante a la hora de hacer el otro procedimiento por medio de las sentencias de SQL. Para ello simplemente le damos en Finish para terminar. Y con ello se estará creando el backup de nuestra base de datos. Una vez que se nos haya cerrado el asistente, nuestro backup de la base de datos se habrá creado correctamente. Para ello lo comprobamos de la siguiente manera. Nos dirigimos al escritorio de mi computadora, en la carpeta de backup BD, y como podemos observar, aquí se encuentra el archivo que contiene el backup de fraccionamiento, por lo que el backup se habrá hecho correctamente. Bueno, una vez hecho lo anterior, ahora vamos a proceder a borrar la base de datos. Para ello, primeramente tendremos que desconectarnos de nuestro software SQL Central. Después nos dirigimos al apartado de Tools y posteriormente eliminar base de datos. Con ello se nos abrirá el siguiente asistente. Este mismo nos explicará brevemente que nuestra base de datos no deberá de estar en ejecución en este momento, por ello la importancia de cerrar sesión. Asimismo nos dice que deberemos de especificar dónde se encuentra nuestro archivo de base de datos, ya que este mismo será eliminado con su archivo log. Para ello simplemente le damos en Next para continuar. Posteriormente nos preguntará que si la base de datos se encuentra en esta computadora o se encuentra en el servidor de otra computadora. Para ello seleccionamos que se encuentra en esta computadora y le damos en Next para continuar. Después deberemos de seleccionar el archivo donde se encuentra nuestra base de datos. En este caso se encuentra en el escritorio, en la carpeta BD fraccionamiento, y seleccionamos fraccionamiento.db. Si nuestra base de datos se encuentra con encriptación, deberemos de ingresar el código en el apartado de abajo. En este caso, como no tenemos un código de encriptación, simplemente le damos en Next para continuar. Después, automáticamente el asistente nos creará una sentencia de SQL. Esta misma nos servirá para el apartado del procedimiento por medio de sentencias de SQL en la ventana interactiva de SQL Anywhere. Para ello simplemente le damos en Finish para eliminar la base de datos. Y con ello la base de datos se habrá borrado. Lo podemos comprobar de la siguiente manera. Para ello nos vamos al escritorio de mi computadora y abrimos la carpeta de BD fraccionamiento. Y como podemos observar, ya no se encuentra ningún archivo en esta misma, por lo que la base de datos se habrá borrado correctamente. Bueno, ahora vamos a proceder a restaurar la base de datos. Para ello nos dirigimos en el apartado de Tools. Después seleccionamos la cuarta opción, la cual nos dice de restaurar una base de datos a partir de un archivo. Con ello se nos abrirá el siguiente asistente, y este mismo nos dice que se activará un servidor de SQL Anywhere para restaurar la base de datos. Para ello simplemente le damos en Next para continuar. Después nos preguntará dónde queremos restaurar la base de datos, si en nuestra computadora o en otro servidor de otra computadora. En este caso seleccionamos la opción de restaurar en esta computadora. Posteriormente deberemos de seleccionar el archivo que se creó en el apartado de respaldo de la base de datos. Recordemos que este se encuentra en el escritorio en la carpeta de backup y este tiene por nombre de fraccionamiento BK. Para ello lo seleccionamos y como nuestra base de datos no tiene una clave de encriptación, simplemente le damos en Next para continuar. Posteriormente el asistente nos preguntará dónde queremos guardar el archivo de base de datos que estaremos restaurando a partir del backup que hicimos anteriormente. Para ello seleccionamos una ubicación de conveniencia. En este caso lo voy a guardar en el escritorio, en la carpeta donde se encontraba inicialmente, en BD fraccionamiento. Posteriormente le debemos de asignar un nombre a esta base de datos. En este caso le asignamos el mismo nombre, el cual es fraccionamiento, y le damos en guardar. Le damos en Next para continuar. Y automáticamente el asistente nos creará una sentencia de SQL, el cual podremos usar más adelante cuando usemos el procedimiento por medio de la ventana interactiva de SQL. Para ello simplemente le damos en Finish para restaurar la base de datos.
y con ello la base de datos se habrá restaurado correctamente. Lo podemos comprobar de la siguiente manera. Nos vamos nuevamente al escritorio de mi computadora y abrimos nuevamente la carpeta de BD fraccionamiento. Y como podemos observar, aquí se encuentran otra vez los archivos de la base de datos. Para ello procedemos nuevamente a conectarnos desde el software de SQL Central. Recordemos que en User ID es DBA y la contraseña de igual manera es DBA. Después seleccionamos la opción de iniciar y conectar con una base de datos que se encuentra en esta computadora y ubicamos el archivo de base de datos. Recordemos que se encuentra en el escritorio en la carpeta de BD fraccionamiento y seleccionamos fraccionamiento.db y simplemente le damos en conectar. Y ya tendremos restaurada nuestra base de datos, como podremos observar. Bueno, una vez que vimos el respaldo y recuperación de la base de datos por medio del asistente que nos brinda SQL Central, ahora vamos a ver el procedimiento por medio de las sentencias de SQL. Para ello nos dirigimos al software de SQL Central, en el apartado de Tools, y abrimos la ventana interactiva de SQL. Nos identificamos, en User ID recordemos que es DBA y la contraseña de igual manera DBA en letras minúsculas. Después seleccionamos a qué base de datos nos queremos conectar. Como en este momento se encuentra activa la conexión a la base de datos desde el software de SQL Central, simplemente le damos en la opción de conectar a la base de datos que se encuentra en ejecución en esta computadora, la cual corresponde a la segunda opción, y simplemente le damos en conectar. Bueno, antes de hacer este procedimiento por medio de la consola interactiva de SQL, hay que eliminar los archivos que se generaron por medio del asistente del apartado anterior. Para ello me dirijo al escritorio de mi computadora y abrimos la carpeta de backup BD y procedemos a eliminar el archivo fraccionamiento BK con extensión 1, ya que si no lo eliminamos nos marcará error a la hora de ejecutar las sentencias en SQL Anywhere, ya que el archivo ya estará creado de los pasos anteriores del apartado anterior, aunque simplemente se le podría cambiar el nombre y con ello resolveríamos el problema. Bueno, para ello volvemos a la ventana interactiva de SQL, simplemente empezamos a ejecutar las siguientes instrucciones. De igual manera, para hacer el backup en la ventana interactiva de SQL habrá dos formas. La primera de ellas será la siguiente. Para ello copio la instrucción y la pego en nuestra ventana de SQL, y esta lo que hará es que copiará nuestro archivo de base de datos y el archivo log, por lo que procedemos a ejecutar la instrucción y corroboramos en el escritorio de mi computadora en la carpeta copiar base de datos, y lo que encontramos es el resultado de la sentencia anterior, ya que lo que hacía era copiar la base de datos y el archivo log del directorio original, el cual era de la carpeta BD fraccionamiento a la carpeta copiar BD, y esta sería una manera simple y sencilla de copiar nuestra base de datos, aunque este procedimiento también se puede hacer manualmente desde nuestro explorador de archivos. La segunda opción está más ligada a lo que se hizo por medio del asistente que nos brindó el software de SQL Central. Para ello copiamos la sentencia y, como podemos observar, aquí se están usando las palabras reservadas backup database to, y posteriormente, entre comillas, escribimos la dirección donde se va a guardar nuestra base de datos, el cual se va a guardar en el directorio del disco local C del usuario Brandon de la carpeta que se encuentra en el escritorio, que se llama backup, y este mismo tomará como nombre fraccionamiento BK, con el mismo nombre que le asignamos en el asistente anterior. Por ello la importancia de eliminar el archivo anteriormente. Para ello procedemos a ejecutar la instrucción y con ello se habrá creado un backup de nuestra base de datos de fraccionamiento, como de igual manera lo podemos comprobar yéndonos al escritorio en la carpeta backup BD. Y como podemos observar, aquí se encuentra el archivo con el que le dimos nombre de fraccionamiento BK. Bueno, ahora vamos a proceder a eliminar la base de datos original por medio de la interfaz gráfica. Para ello nos desconectamos desde la ventana interactiva de SQL, abrimos la ventana de SQL Central y de igual manera cerramos sesión. Nos vamos en el apartado de Tools, eliminar base de datos y seguimos las instrucciones del asistente, como lo hicimos en el primer apartado. Seleccionamos nuestra base de datos, recordemos que se encuentra en el escritorio en la carpeta BD fraccionamiento, le damos en Next y Finish para eliminar esta misma. Y con ello nuestra base de datos se habrá eliminado, como podemos observar. Bueno, y ahora vamos a proceder a restaurar la base de datos. Sin embargo, como recordemos, acabamos de eliminar la base de datos,
Por lo tanto, deberemos de iniciar sesión con otro usuario que tenga privilegios DBA. En este caso seleccionaré una base de datos que viene como demo en SQL Anywhere. Para ello selecciono la primera opción y automáticamente se nos marca la casilla de SQL Anywhere 17 Demo. Y si recordemos el primer video de esta materia, este tenía como User ID DBA y en Password SQL con letra minúscula. Por lo que procedo a conectarme. Posteriormente copio las sentencias correspondientes y las ejecuto. Y con ello nuestra base de datos estará restaurada. Este procedimiento se hizo de la siguiente manera, ya que usamos las palabras reservadas Restore Database y posteriormente entre apóstrofes seleccionamos la ubicación donde se va a guardar nuestra base de datos. En este caso nosotros estamos seleccionando el disco local C del usuario Brandon, la carpeta nueva ubicación BD que se encuentra en el escritorio y este mismo tendrá como nombre fraccionamiento REST, haciendo alusión que es fraccionamiento restaurada. Posteriormente, por medio de la palabra from, tendremos que especificar de dónde viene el backup de la base de datos. Este se encuentra en el disco local C del usuario Brandon, de la carpeta que se encuentra en el escritorio que se llama backup BD, con nombre fraccionamiento BK. Para comprobar lo anterior, hacemos la conexión desde nuestro software de SQL Central a nuestra base de datos restaurada. Para ello recordemos que su usuario era DBA y su contraseña de igual manera era DBA. Posteriormente seleccionamos la base de datos a la que nos queremos conectar, en este caso iniciar y conectar con una base de datos que se encuentra en esta computadora y seleccionamos el archivo donde se restauró nuestra base de datos, en este caso es en escritorio, en la carpeta nueva ubicación BD y seleccionamos fraccionamiento rest.db, simplemente le damos en conectar y como podemos observar nuestra base de datos ha sido restaurada correctamente. Para ello comprobamos que nuestras tablas estén completas y como podemos observar estas se encuentran completamente, por lo que así podemos ver los dos procedimientos para hacer un backup de la base de datos y restaurar esta misma, la cual la primera se hace por medio de un asistente y la segunda se hace por medio de sentencias de SQL. Finalmente se puede concluir que el respaldo y recuperación de una base de datos es un apartado muy importante, ya que haciendo alusión a unas palabras de un antiguo profesor, el cual decía que los errores son inminentes, que siempre van a pasar en el momento menos imprevisto, por lo que siempre hay que tener un respaldo de la información en todos los ámbitos de la vida laboral, y más en una base de datos, porque todo programa está expuesto a fallos que puede ocasionar la pérdida de información, además de personas inexpertas que pueden ocasionar un daño a esta misma. Finalmente aquí se encuentran mis referencias con las que pude realizar esta práctica. Sin más por el momento, mi nombre es Brandon Alexis Prado Castro y hasta la próxima.